Un jefe adinerado y temido en su empresa tomó una decisión injusta y cruel, despedir a su humilde empleada, sin imaginar que su propio hijo escucharía todo, hasta que aquel niño inocente, con voz temblorosa, se atrevió a revelarle una verdad que lo cambiaría para siempre. Antes de compartir este relato de injusticia, dolor y esperanza, cuéntanos desde donde nos estás viendo y suscríbete para más historias. Era una mañana fría en la ciudad. Los cristales de la oficina del piso 20 reflejaban el sol que apenas empezaba a asomar entre los edificios. Dentro, el silencio era sepulcral, solo interrumpido por el sonido firme de unos pasos acercándose. El señor Ramírez, un empresario conocido por su carácter inflexible y por nunca perdonar errores, revisaba unos papeles con ceño fruncido. Vestía un traje impecable, su reloj de oro brillaba bajo la luz del despacho. Frente a él, con las manos entrelazadas y la mirada baja, estaba Clara, su empleada de limpieza. Clara llevaba 5 años trabajando en aquella empresa. Una mujer humilde, madre soltera, que siempre llegaba antes que todos y se iba después de que la oficina quedaba vacía. Pero aquel día, su rostro estaba pálido, pues sabía que algo no andaba bien. Señor Ramírez, murmuró ella con voz temblorosa. Si es por el accidente de ayer, le prometo que no volverá a pasar. Yo estaba muy nerviosa. El jefe levantó la mirada, sus ojos eran fríos como el hielo. Clara, tu error no solo me molestó a mí, sino a un cliente importante. Y en esta empresa, los errores no se perdonan. Ella tragó saliva. El error al que se refería era haber derramado un poco de café en un documento durante la reunión. Un incidente mínimo, pero suficiente para que él encontrara una excusa. Por favor, señor, suplicó Clara, con las lágrimas al borde de sus ojos. Tengo un hijo pequeño que mantener, este trabajo es lo único que tenemos. Ramírez se levantó lentamente de su sillón, caminó hasta quedar frente a ella y, sin mostrar compasión, dijo con firmeza. Estás despedida. Las palabras resonaron como un golpe en el corazón de Clara. Sintió que sus piernas flaqueaban, que el aire le faltaba. La injusticia se apoderaba de la escena. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que, detrás de la puerta entreabierta, alguien estaba escuchando, el hijo de Ramírez, un niño de apenas 8 años, que había llegado de sorpresa para visitar a su padre. El pequeño apretaba los puños con fuerza, observando cómo su padre humillaba a aquella mujer que siempre lo había tratado con cariño cuando él jugaba en la oficina. Su corazón se llenaba de rabia y tristeza. Con un hilo de voz, apenas audible, murmuró para sí mismo. Papá, no sabes lo que estás haciendo. El niño estaba a punto de intervenir. Y lo que diría cambiaría para siempre el rumbo de esa historia. Clara salió del despacho con los ojos llenos de lágrimas, sujetando con fuerza su bolso desgastado como si fuese lo único que le quedara en la vida. Caminaba lentamente por el pasillo largo de la oficina, mientras algunos empleados miraban de reojo, murmurando en voz baja. Nadie se atrevía a intervenir, pues todos conocían el temperamento del señor Ramírez. El niño, escondido tras la puerta, vio a Clara marcharse. Su corazón se encogió. Recordaba cada vez que ella le ofrecía una sonrisa, un dulce o una palabra amable cuando su padre lo llevaba a la oficina. Para él, Clara no era una simple empleada, era casi como una tía, alguien que lo cuidaba con ternura cuando su papá estaba demasiado ocupado con reuniones. El pequeño respiró hondo y, con pasos inseguros, entró al despacho. Su padre lo miró sorprendido. ¿Y tú qué haces aquí, hijo? Preguntó Ramírez, dejando los papeles sobre el escritorio. El niño bajó la mirada, quería darte una sorpresa. Pero escuché todo. El rostro del empresario se endureció aún más. No deberías estar escuchando conversaciones de adultos, respondió tajante. Clara cometió un error y en esta empresa no hay espacio para eso. El niño levantó la mirada, y sus ojos se llenaron de determinación. Pero papá, ella no es mala. Exclamó con voz quebrada. Ella siempre me cuidó cuando tú estabas ocupado, y ayer, lo que pasó, no fue culpa de ella. Ramírez arqueó las cejas, intrigado. ¿Qué quieres decir? El niño respiró hondo, como si reuniera toda su valentía. Yo vi lo que pasó con ese café, y no fue ella. El empresario frunció el ceño, dando un paso hacia su hijo. Explícate. La voz del niño temblaba, pero estaba a punto de revelar algo que podría cambiarlo todo.
El silencio en la oficina era tan profundo que hasta el sonido del reloj de pared parecía retumbar con fuerza. Ramírez miraba fijamente a su hijo, sin comprender del todo sus palabras. ¿Cómo que no fue ella? Repitió con tono severo, aunque dentro de sí empezaba a crecer la duda. El niño dio un paso hacia adelante, apretando los puños con nerviosismo. Papá, yo estaba en la sala de juntas. Me escondí detrás de las cortinas porque quería jugar a darte una sorpresa. Vi cuando ese cliente tan enojado movió su brazo sin querer, fue él quien derramó el café. Clara solo intentó limpiar rápido, pero tú la culpaste. Los ojos de Ramírez se entrecerraron. No estaba acostumbrado a que nadie lo contradijera, menos aún su propio hijo. ¿Estás seguro de lo que dices? Preguntó con voz grave. El niño asintió con firmeza, aunque su voz se quebraba. Sí, yo lo vi. Y si quieres, puedes preguntarle al cliente. Clara no hizo nada malo. Las palabras del pequeño eran como dagas en el corazón de Ramírez. Por un instante, dudó. Recordó la mirada suplicante de Clara, su tono desesperado, y como él la había despedido sin darle siquiera una oportunidad de explicarse. Pero el orgullo del empresario era más fuerte que su conciencia. Hijo, a veces las personas como Clara no saben cómo hacerse responsables. Si cometió un error, debe aceptarlo, respondió, intentando justificarse. El niño lo miró con los ojos llenos de lágrimas. No, papá. Tú siempre dices que eres justo, pero hoy no lo fuiste. Ramírez se quedó en silencio. Aquella frase lo golpeó con fuerza, más que cualquier discusión con socios o clientes. Mientras tanto, Clara caminaba hacia la salida del edificio, con el corazón destrozado, pensando en cómo le explicaría a su hijo que se habían quedado sin trabajo, sin dinero, sin futuro. En el despacho, Ramírez apretaba los dientes, debatiéndose entre su orgullo y la voz inocente de su hijo que resonaba en su mente. Y entonces, el niño dio un paso más, con un temblor en la voz, y dijo algo que lo dejaría helado. El niño respiró hondo. Tenía miedo de la reacción de su padre, pero su corazón no le permitía quedarse callado. Con los ojos brillantes por las lágrimas, alzó la voz. Papá, ¿te imaginas que alguien me tratara como tú trataste a Clara? ¿Que me culparan por algo que no hice y me dejaran sin nada? Ramírez se quedó inmóvil. Aquella pregunta lo atravesó como un rayo. Sus labios se entreabrieron, pero no pudo responder. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía un argumento, ni una excusa que lo hiciera sentir en control. El niño continuó, con la voz cada vez más firme. Clara es buena. Ella siempre me defiende cuando los demás me dicen cosas feas en la oficina, me cuida, me sonríe, y ayer, cuando me dolía la barriga, ella fue la que me ayudó. Si ella no estuviera aquí, yo me sentiría solo. La garganta de Ramírez se cerró. Su hijo hablaba con tanta inocencia y verdad que resultaba imposible ignorarlo. Sin embargo, su orgullo lo empujaba a mantenerse firme. No entiendes cómo funcionan los negocios, hijo, respondió al fin, intentando recuperar su tono autoritario. Aquí no se trata de sentimientos, se trata de resultados. El niño lo miró con decepción. Entonces, si algún día yo me equivoco, ¿también me vas a echar de tu vida? Esas palabras fueron un golpe directo al corazón del empresario. Su respiración se agitó. El eco de la frase quedó suspendido en el aire, como si toda la oficina la hubiera escuchado. Ramírez se llevó una mano al rostro, intentando calmarse. Pero antes de que pudiera responder, el teléfono de su escritorio sonó. Era el cliente de la reunión del día anterior. Lo que estaba a punto de escuchar podía confirmar las palabras de su hijo, o hundir aún más la verdad que intentaba negar. El sonido del teléfono rompió el silencio de la oficina. Ramírez respiró hondo antes de contestar, intentando recomponerse. Sí. Habla Ramírez, dijo con voz firme, mientras su hijo lo observaba con atención. Del otro lado, la voz del cliente sonó áspera, pero cargada de cierta incomodidad. Señor Ramírez, llamo para disculparme por lo ocurrido ayer en la reunión. Los ojos del empresario se abrieron con sorpresa. ¿Disculparse? Repitió incrédulo. Sí, continuó el cliente. Fui muy brusco. Ayer, cuando se derramó el café, sé que fue por mi culpa.
Moví el brazo de manera torpe, y la señora de limpieza trató de ayudarme, pero terminé gritándole de mala manera. Quiero que sepa que no fue justo culparla. Ramírez se quedó sin palabras. Miró a su hijo, que lo observaba con un brillo de triunfo mezclado con tristeza en sus ojos. El cliente siguió hablando. En realidad, esa mujer se comportó con más dignidad que yo mismo. Lo lamento mucho. Espero que no haya tenido problemas por mi error. La voz del empresario titubeó. Yo, ya tomé medidas respecto a eso. ¿Medidas? Hubo un silencio incómodo. Señor Ramírez, sería un error prescindir de alguien así. Pocas veces se encuentra gente que trabaje con esa humildad. El corazón del jefe comenzó a latir con fuerza. Colgó el teléfono sin saber qué responder. El orgullo lo ahogaba, pero la verdad era clara, había cometido una injusticia terrible. Su hijo lo miró fijamente y, con voz suave pero firme, dijo: ¿Ahora me crees? Ramírez se dejó caer en su silla, derrotado por las palabras de un cliente y la sinceridad de su propio hijo. Pero aún así, su mente calculadora no sabía cómo enmendar lo que había hecho. Mientras tanto, Clara ya había salido del edificio y caminaba rumbo a casa, con las lágrimas resbalando por su rostro. No sabía cómo darle la noticia a su pequeño hijo, quien la esperaba con una sonrisa confiada y un abrazo seguro. En el despacho, Ramírez respiraba con dificultad, consciente de que algo debía hacer. Aunque aún no estaba listo para admitir su error frente a todos. Y entonces, el niño se acercó al escritorio y soltó una frase que lo obligaría a tomar una decisión inmediata. El niño se acercó al escritorio con pasos pequeños pero firmes. Sus ojos, llenos de inocencia y dolor, se clavaron en los de su padre. Papá, si no la traes de vuelta, yo tampoco quiero volver aquí contigo. Ramírez sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo?, preguntó con voz tensa. El niño apretó los labios y repitió, esta vez con más fuerza. Clara es como de la familia para mí. Si ella no vuelve, yo tampoco quiero verte trabajar en este lugar. El empresario quedó helado. Jamás había escuchado a su hijo hablar con tanta determinación. Su pequeño, que siempre había sido tímido, ahora lo enfrentaba con una valentía que lo hacía sentir desnudo ante su propia conciencia. Hijo, no entiendes, balbuceó, llevándose la mano a la frente. En los negocios no hay lugar para sentimientos. ¿Y entonces para qué sirven tus negocios?, lo interrumpió el niño, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿De qué te sirve tener dinero si lastimas a las personas buenas? Las palabras resonaron como un eco implacable dentro de Ramírez. La voz de su hijo era más poderosa que la de cualquier socio, cualquier cliente, cualquier cifra en sus balances. El hombre miró por la ventana, intentando controlar la tormenta interna que lo consumía. Su orgullo le gritaba que no diera marcha atrás, pero su corazón comenzaba a rendirse. Finalmente, se levantó de golpe, tomó su abrigo y caminó hacia la puerta. Está bien, dijo con un suspiro profundo. Vamos a buscarla. El niño parpadeó sorprendido, pero su rostro se iluminó con una esperanza tímida. ¿De verdad, papá? Sí, respondió el empresario con voz apagada. Quizá aún esté cerca. Padre e hijo salieron juntos del despacho, mientras en la calle, Clara avanzaba lentamente, con la mirada perdida y el corazón cargado de incertidumbre. Lo que no sabía era que estaba a punto de escuchar unas palabras que cambiarían el rumbo de su destino. Clara caminaba con la mirada fija en el suelo, sus pasos eran pesados como si cada uno la llevara más lejos de sus sueños. El aire fresco de la mañana no lograba aliviar la opresión en su pecho. Pensaba en su pequeño hijo, esperándola en casa con una sonrisa ingenua, sin imaginar que en unas horas tendría que darle la noticia más dolorosa, que ya no había trabajo, ni dinero para la renta, ni para la comida. De pronto, escuchó que alguien la llamaba a lo lejos. Clara. Era la voz de un niño. Ella se giró y, para su sorpresa, vio al hijo del señor Ramírez corriendo hacia ella, con los ojos húmedos y el rostro suplicante. Detrás, a paso apresurado, venía el propio jefe, con el ceño fruncido y el orgullo aún marcado en su rostro. Clara se detuvo, confundida, secándose las lágrimas con la manga de su blusa. ¿Qué pasa?, preguntó con voz temblorosa, mirando al pequeño. El niño la abrazó con fuerza alrededor de la cintura.
No te vayas, por favor. Dijo sollozando. Tú no hiciste nada malo. Fue mi papá el que se equivocó. El corazón de Clara se estremeció. No entendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero aquel abrazo cálido le devolvió un poco de fuerza. Ramírez llegó unos segundos después, respirando agitado. Miró a Clara a los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Clara, balbuceó, pero las palabras se atoraban en su garganta. Ella lo observó con mezcla de rabia y dolor. ¿Ahora qué quiere, señor? ¿Que le agradezca por dejarme sin sustento para mi hijo? El empresario bajó la mirada. La dureza de su carácter comenzaba a resquebrajarse, pero todavía no estaba listo para pronunciar las palabras que debía. El niño, aún abrazado a Clara, lo miró fijamente y le gritó con valentía. Dile la verdad, papá. El aire se volvió denso. Ramírez tragó saliva, sabiendo que ya no podía seguir huyendo. Pero admitir su error frente a una mujer humilde, frente a su propio hijo y frente a los transeúntes que comenzaban a mirar la escena, era lo más difícil que había enfrentado en toda su vida. Ramírez sintió un nudo en la garganta mientras todos los ojos parecían clavarse en él. El tráfico seguía su curso, la gente pasaba, pero aquella escena en la calle parecía detener el tiempo. Clara, con el rostro todavía húmedo de lágrimas, lo observaba sin pestañear, esperando escuchar algo más que silencios vacíos. El empresario, acostumbrado a dar órdenes y no a pedir perdón, respiró hondo. Clara, yo me equivoqué, dijo finalmente, con la voz ronca y entrecortada. Lo del café no fue culpa tuya. Clara arqueó las cejas, incrédula. ¿Y recién se da cuenta ahora, cuando ya me echó como si fuera basura? Su tono era duro, cargado de dolor. ¿Sabe lo que significa llegar a casa y decirle a mi hijo que no tendremos que comer? Ramírez bajó la mirada. El peso de sus palabras caía sobre él con más fuerza que cualquier negociación perdida. El niño, todavía abrazado a Clara, volteó hacia su padre con una mezcla de súplica y reproche. Papá, dile que la necesitas, que no quieres perderla. El silencio volvió a reinar. Ramírez tragó saliva, incapaz de sostener la mirada de Clara. Su orgullo luchaba con su conciencia, pero la presión de su propio hijo lo obligaba a rendirse. Clara, dijo al fin, alzando un poco la voz. Te pido que vuelvas. Te necesito en la empresa. Pero Clara no dio un paso hacia él. Su dolor era demasiado profundo para aceptar tan rápido. No sé si quiero volver, respondió con firmeza. No después de cómo me trató. Las palabras la dejaron temblando, pero también llena de dignidad. Ella no era una pieza desechable, y estaba dispuesta a hacérselo entender. Ramírez quedó helado. Por primera vez en años, alguien se atrevía a rechazarlo. Y lo que era peor, sabía que esa persona tenía toda la razón. El niño lo miró, con lágrimas en los ojos, y lanzó una advertencia que lo dejó aún más acorralado. El niño, todavía aferrado a Clara, miró a su padre con un brillo de determinación en sus ojos infantiles. Papá, si Clara no vuelve, yo tampoco quiero volver contigo a la oficina, dijo con voz firme, aunque se le quebraba por momentos. Y tampoco quiero que me hables de que eres justo o de que eres un buen jefe. Ramírez se estremeció. Nunca había visto a su hijo hablar con tanto coraje. Hijo, no digas eso, intentó suavizar su tono, pero en el fondo sabía que el niño estaba sacando a la luz la verdad que él mismo no quería admitir. Clara lo miró con sorpresa. El pequeño se aferraba a ella como si fuera un escudo contra la injusticia, como si su inocencia fuese la última muralla frente a la dureza del mundo adulto. Papá, continuó el niño, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Clara es buena, y tú la trataste como si no valiera nada. Si no le pides perdón de verdad, yo tampoco quiero volver a confiar en ti. Esas palabras fueron como un cuchillo en el corazón de Ramírez. La respiración se le aceleró. No estaba lidiando con un empleado, ni con un cliente, era su propio hijo quien lo juzgaba, y con una pureza que no admitía excusas. Ramírez levantó la vista hacia Clara, que lo observaba con el rostro endurecido, con dignidad en cada palabra no dicha. Sabía que tenía que tragarse su orgullo. Clara, murmuró, acercándose lentamente. No solo me equivoqué, fui cruel contigo. Te traté como a alguien sin valor, y no lo merecías. Un silencio pesado cayó sobre los tres.
Clara lo escuchaba, pero aún no estaba convencida. Había aprendido a sobrevivir entre palabras vacías y promesas rotas. El niño, entre sollozos, lo miró y pronunció una frase que heló a Ramírez hasta los huesos. Si no cambias, papá, algún día yo también me iré de tu lado. Las palabras del niño cayeron como un rayo en el corazón de Ramírez. Su hijo, su única familia cercana, lo miraba con lágrimas en los ojos y con un dolor que no podía esconder. ¿Irte de mi lado?, repitió el empresario con voz temblorosa, como si aquel pensamiento lo destrozara por dentro. El pequeño asintió con firmeza, aunque la voz le salía quebrada. Sí, papá. No quiero estar con alguien que lastima a las personas buenas. No quiero crecer y ser como tú. Ramírez sintió un vacío recorrerle el pecho. Nadie, jamás, lo había hecho sentir tan derrotado. En los negocios siempre era él quien ganaba, quien imponía, quien decidía. Pero frente a su hijo, no podía mandar, no podía gritar. Solo podía escuchar cómo la inocencia lo desarmaba. Clara, aún con lágrimas en los ojos, observaba la escena en silencio. Dentro de ella se mezclaban sentimientos encontrados, la rabia por el maltrato recibido, pero también la ternura de ver a aquel niño defendiéndola con tanta valentía. Ramírez apretó los puños, su respiración era pesada. Dio un paso hacia ellos y, con la voz ronca, dijo: No, no quiero perderte, hijo. No quiero que pienses que soy un monstruo. El niño lo miró fijamente, sin apartar sus lágrimas. Entonces demuéstralo. No con palabras, con hechos. Ese desafío, salido de la boca de un niño, golpeó al empresario con la fuerza de la verdad. Clara lo miraba, esperando ver si realmente estaba dispuesto a cambiar o si todo quedaría en disculpas vacías. Ramírez tragó saliva, consciente de que había llegado el momento de actuar. Pero en su interior, sabía que para reparar lo que había roto no bastaría con pedirle que regresara a su puesto. Necesitaba hacer algo más grande, algo que demostrara que la veía como un ser humano y no como una empleada desechable. El niño seguía abrazado a Clara cuando, de pronto, alguien se acercó desde la esquina. Era un colega de la empresa, que los miraba con curiosidad. La tensión subió aún más, porque lo que ocurriera en ese instante empezaría a correr de boca en boca. Ramírez entendió que ya no tenía escapatoria. Debía elegir entre mantener su orgullo, o transformar su vida para siempre. El colega que se había acercado los miraba con curiosidad, sin comprender del todo la escena. Ramírez sintió la presión multiplicarse, ya no era un asunto privado, ahora la gente de su empresa podía ver el rostro verdadero de su jefe. Clara permanecía inmóvil, con el niño abrazado a su cintura, mientras el empresario buscaba las palabras adecuadas. Por dentro, un torbellino lo consumía. Era como si, en cuestión de minutos, todo lo que había construido con tanto orgullo estuviera a punto de derrumbarse. Ramírez respiró hondo y, con voz firme aunque quebrada, habló. Clara, yo no solo me equivoqué contigo, te fallé como ser humano. No supe ver tu esfuerzo, tu dignidad, ni el ejemplo que le dabas a mi hijo. Clara lo miró, con los ojos entrecerrados, intentando descifrar si aquello era real o solo un discurso ensayado. Usted me humilló delante de todos, dijo con voz temblorosa, pero llena de firmeza. ¿Cree que unas palabras cambian todo lo que hizo? Ramírez bajó la cabeza. No, tienes razón. Las palabras no son suficientes. El niño lo observaba expectante. Entonces haz algo, papá. Haz algo ahora. El empresario se quedó en silencio, pero en ese instante comprendió que no podía limitarse a pedirle a Clara que volviera como si nada hubiera pasado. Tenía que demostrar que estaba dispuesto a cambiar de raíz. Se giró hacia su colega, que observaba en silencio, y dijo con voz clara para que todos escucharan. Clara no solo regresa a su trabajo. Desde hoy, será reconocida como parte fundamental de esta empresa. Tendrá mejores condiciones, un salario justo y el respeto que merece. Un murmullo de sorpresa se levantó alrededor. Clara abrió los ojos con incredulidad. Nunca había esperado escuchar esas palabras de aquel hombre. El niño sonrió tímidamente, como si su corazón recuperara un poco de esperanza. Pero Clara, aún dolida, respondió con voz firme. No sé si puedo confiar en usted. No después de todo lo que me hizo sentir. El silencio se hizo pesado.
La decisión de Clara podía cambiarlo todo. Y sus próximas palabras serían cruciales. Clara respiró profundo. El aire le quemaba en los pulmones, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar pesara más que todo el dolor acumulado en los últimos años. Se pasó la mano por el rostro, secando sus lágrimas, y miró fijamente a Ramírez. Señor, no me malinterprete. Agradezco lo que acaba de decir, pero no se trata solo de dinero o de un cargo. Su voz se quebraba, pero mantenía la firmeza. Lo que me quitó fue la dignidad. Me trató como si no valiera nada, y eso no se repara con promesas. Ramírez apretó los labios. El orgullo quería gritarle que aceptara y terminara con aquella escena, pero en su interior sabía que Clara tenía razón. El niño, abrazándola todavía, la miró con ternura. Clara, yo sé que mi papá puede cambiar. Te lo prometo, susurró, como si él también necesitara creer en sus propias palabras. Ella lo acarició en el cabello, sonriendo con tristeza. No dudo de ti, pequeño. Pero los adultos, a veces olvidan lo que es justo. Clara dio un paso atrás, respiró hondo y dijo con voz firme. Si realmente quiere que vuelva, necesito una sola cosa, respeto. No solo para mí, sino para todos los que trabajan en su empresa. Quiero que entienda que no somos piezas desechables, somos personas. La gente que se había detenido alrededor, empleados y transeúntes, escuchaba en silencio. Algunos asintieron discretamente, como si por fin alguien hubiera puesto voz a lo que todos callaban. Ramírez sintió un escalofrío. Por primera vez, comprendía la magnitud de su error. Ya no se trataba solo de Clara, sino de todo lo que representaba. Lo haré, dijo finalmente, con voz grave pero sincera. Y empezaré ahora mismo. El niño sonrió, pero Clara aún dudaba. Sus ojos reflejaban dolor y esperanza a la vez. Y justo en ese momento, el celular de Clara vibró. Era una llamada de su hijo, que la esperaba en casa. Con el corazón en un puño, contestó. Sin saber que esas palabras infantiles serían el golpe final que haría tambalear al orgulloso empresario. Clara contestó el celular con las manos temblorosas, intentando que su voz no delatara el llanto. «¿Aló, mi amor?», dijo suavemente. Del otro lado, la voz tierna de un niño resonó con entusiasmo. «Mamá. ¿Ya vienes? Te hice un dibujo para cuando regreses. Es de nosotros dos, y puse una mesa llena de comida para que nunca tengamos hambre». El corazón de Clara se rompió en 1000 pedazos. Se tapó la boca para no sollozar frente a todos. Ramírez y su hijo escuchaban en silencio, sin atreverse a interrumpir. «Claro que sí, mi cielo, ya voy en camino», susurró ella, aunque la voz se le quebraba. «¿Traes buenas noticias?», preguntó el niño inocentemente. «¿El jefe malo ya fue bueno contigo?». Las palabras atravesaron como un rayo a Ramírez. Su propio hijo lo miró de inmediato, con el rostro endurecido, como si las palabras de aquel niño pobre fueran un eco de todo lo que él mismo quería decir. Clara no respondió. Colgó la llamada con un suspiro profundo, sus lágrimas cayendo sin control. Guardó el celular en su bolso y levantó la mirada, fijando los ojos en Ramírez. «¿Escuchó?», preguntó con voz firme y quebrada a la vez. «Ese es mi hijo. Para él, usted es el jefe malo. ¿Ese es el ejemplo que quiere darle también al suyo?». El silencio fue sepulcral. Ramírez tragó saliva, sintiendo un golpe directo a su orgullo. Su hijo lo miraba con decepción, como si aquellas palabras fueran la condena final. El empresario dio un paso hacia Clara, pero ella levantó la mano para detenerlo. «No quiero promesas vacías. Quiero ver hechos. Porque no pienso permitir que mi hijo siga creyendo que la injusticia es algo normal». Ramírez bajó la cabeza. Por primera vez, comprendía que no estaba luchando contra una empleada humilde, sino contra la mirada inocente de dos niños que le estaban mostrando la verdad. El niño de Ramírez, aún de pie junto a Clara, lo miró con determinación y lanzó una frase que le heló la sangre. «Papá, si no cambias ahora, no solo perderás a Clara. Me perderás a mí también». Ramírez sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras de su hijo no eran un berrinche infantil, eran un ultimátum que lo dejaba desnudo frente a todos.
Su respiración se volvió pesada, y por primera vez en muchos años, el implacable empresario sintió miedo, no de perder un negocio, sino de perder lo único que de verdad importaba, el amor de su hijo. El murmullo de los empleados y transeúntes que observaban la escena se hacía cada vez más notorio. Nadie recordaba haber visto a Ramírez en una situación así, vulnerable, tembloroso, atrapado entre su orgullo y su conciencia. Clara, con el celular aún en la mano, lo miraba con firmeza. Usted decide, señor Ramírez. Puede seguir siendo el jefe cruel, o demostrar que todavía tiene corazón. El niño se adelantó, jalando suavemente la manga de su padre. Papá, no me importa si tienes dinero, trajes o relojes. Yo solo quiero estar orgulloso de ti. Ramírez cerró los ojos un instante. Su corazón latía con fuerza, y en su mente aparecieron recuerdos de su infancia, su propio padre, rígido y distante, que nunca le había demostrado cariño, que lo había criado con dureza, como si las emociones fueran una debilidad. En ese momento comprendió algo, estaba repitiendo la misma historia con su hijo. Abrió los ojos, con lágrimas contenidas, y dio un paso al frente. Su voz sonó más baja, más humana, casi irreconocible. Clara, lo lamento. Sé que no mereces creer en mí ahora mismo. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a cambiar. No solo contigo, con todos. No quiero que mi hijo crezca viéndome como un hombre sin corazón. Un silencio tenso llenó la calle. Clara lo miraba con desconfianza, pero también con una chispa de esperanza en sus ojos. Las disculpas se demuestran con acciones, señor Ramírez. Y yo estaré atenta para ver si sus palabras se cumplen. El empresario asintió, derrotado pero con un nuevo brillo en la mirada. Mientras tanto, su hijo, aún abrazado a Clara, lo miraba con un gesto de alivio, aunque en su interior sabía que esa era solo la primera batalla ganada. De repente, entre los murmullos de la gente, una voz inesperada se alzó. Yo también quiero hablar. Todos voltearon. Era un empleado de bajo rango de la empresa, que había presenciado la escena y que, animado por la valentía de Clara y del niño, estaba a punto de decir algo que pondría aún más a prueba al jefe. El empleado dio un paso al frente. Era un hombre joven, de mirada cansada y uniforme arrugado, uno de esos trabajadores invisibles que siempre pasaban desapercibidos en los pasillos de la empresa. Su voz temblaba, pero la indignación le daba fuerza. Señor Ramírez, con todo respeto, dijo mirando a su jefe directo a los ojos, Clara no es la única que ha sufrido injusticias aquí. Un murmullo recorrió a los presentes. Clara lo miró sorprendida, mientras el niño de Ramírez apretaba más fuerte la mano de ella, como si presintiera que algo importante estaba por destaparse. El joven continuó, con la voz cada vez más firme. Usted nos trata como si fuéramos reemplazables. No escucha, no valora nuestro trabajo. Y muchos hemos callado por miedo a perder lo poco que tenemos. Pero lo de hoy, verlo despedir así a Clara y escuchar a su hijo defenderla, me hizo pensar que ya no podemos callar más. Los murmullos se intensificaron. Varios empleados asintieron discretamente, como si por fin alguien hubiera puesto en palabras lo que todos cargaban en silencio. Ramírez se quedó inmóvil, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No era solo Clara. No era solo el reclamo de su hijo. Era toda una verdad colectiva que lo alcanzaba de golpe. Clara, con los ojos vidriosos, miró a aquel joven y asintió con gratitud. Gracias por decirlo, murmuró, con la voz quebrada. El niño de Ramírez miró a su padre con un gesto duro. ¿Ves, papá? No era solo con Clara. Has lastimado a muchos más. El empresario respiró hondo, sintiendo el peso de todas las miradas. Estaba acorralado. Nunca antes había sido cuestionado de esa manera, y mucho menos frente a su propio hijo. Con voz ronca, apenas audible, murmuró. Tienen razón, he sido injusto. El silencio se apoderó de la escena. Era la primera vez que esas palabras salían de su boca. Pero aún no bastaba. Todos esperaban lo que haría después. Y justo en ese instante, el niño de Ramírez soltó la frase que terminaría de clavar la verdad como un cuchillo en el corazón de su padre. Papá, si no cambias ahora, ya no serás mi ejemplo, serás mi vergüenza. Las palabras del niño cayeron como un martillo en el corazón de Ramírez. Serás mi vergüenza.
Jamás imaginó escuchar esa frase de la persona que más amaba en el mundo. El murmullo de los empleados y curiosos se volvió ensordecedor. Todos lo observaban expectantes, como si el poderoso empresario estuviera desnudo frente a ellos. Ramírez se llevó una mano al rostro, intentando contener la angustia. Su orgullo quería gritar, escapar, mandar a todos de regreso al trabajo. Pero otra voz, mucho más fuerte, lo mantenía clavado en ese lugar, la voz de su hijo. Clara lo miraba con los brazos cruzados, cansada de promesas vacías, esperando hechos reales. El joven empleado, que había tenido el valor de hablar, observaba con los puños apretados, preparado para seguir si era necesario. Ramírez levantó la mirada. Sus ojos ya no eran de acero, estaban vidriosos, cargados de una vulnerabilidad desconocida. Tienen razón todos ustedes, dijo con voz ronca que apenas se sostenía. He sido un jefe cruel. He olvidado que detrás de cada uniforme, de cada escritorio, hay personas con sueños, con familias, con corazones. El silencio se apoderó de la calle. Los empleados que se habían detenido lo escuchaban con los ojos abiertos de par en par. Hoy casi pierdo lo más importante de mi vida, continuó, mirando a su hijo con lágrimas contenidas. Y si sigo así, lo perderé todo. El niño lo miró sorprendido, sin esperar escuchar a su padre hablar de esa manera. Ramírez respiró hondo y dio un paso hacia Clara. Clara, no te pido que me perdones de inmediato, pero sí que me des la oportunidad de demostrarte que puedo ser diferente. No solo para ti, sino para todos los que confían en mí. Clara se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una esperanza tímida que luchaba por abrirse paso en su corazón. El joven empleado asintió lentamente, como aprobando la valentía de esas palabras. Y en medio de todo, el hijo de Ramírez dio un paso al frente, con voz clara y pura. Entonces demuéstralo ahora, papá. Haz algo aquí, frente a todos, para que podamos creer en ti. Todos los presentes contuvieron la respiración. Ramírez estaba contra la pared. Ya no había discursos que lo salvaran, solo una acción inmediata podía marcar la diferencia. El silencio pesaba como una losa. Todos esperaban. Clara lo miraba con desconfianza, el joven empleado con esperanza contenida, y su hijo con los ojos húmedos, suplicándole que hiciera lo correcto. Ramírez tragó saliva. Su orgullo temblaba, pero algo en su interior finalmente se quebró. Sin pensarlo demasiado, se arrodilló frente a Clara. Un murmullo de asombro recorrió a todos los presentes. El poderoso empresario, el jefe temido por su dureza, estaba de rodillas en plena calle. Clara, dijo con voz temblorosa, mirando al suelo, te humillé, te desprecié y te traté como si no valieras nada. Pero hoy, frente a mi hijo y frente a todos, quiero reconocer mi error. No eres una simple empleada, eres una mujer valiosa, una madre que lucha cada día. Y quiero que lo sepas, no pienso volver a tratarte de esa manera jamás. Las lágrimas empezaron a rodar por el rostro de Clara. Su corazón dolía, pero no podía negar que aquella escena era sincera. El niño corrió hacia su padre, abrazándolo por detrás. Eso es, papá. Exclamó con una sonrisa entre lágrimas. Ese es el papá que yo quiero. El joven empleado, inspirado, se adelantó. Señor, si realmente cumple lo que dice, si cambia su manera de tratarnos, esta empresa puede ser diferente. Y nosotros vamos a apoyarlo. Los demás asintieron tímidamente, como si una llama de esperanza se encendiera entre ellos. Ramírez levantó la mirada hacia Clara, aún de rodillas. No te pido que me perdones hoy, pero sí que me des la oportunidad de ganarme tu respeto de nuevo. Clara lo observó en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No respondió de inmediato. El dolor era demasiado grande, pero la imagen de aquel hombre quebrándose frente a todos la conmovía. El niño tomó la mano de Clara y la puso sobre la de su padre. Denle una oportunidad, por favor, susurró con ternura. Todos merecemos una segunda oportunidad. Clara cerró los ojos, sintiendo el calor de las dos manos unidas. Y en ese instante, comprendió que el destino de todos estaba a punto de cambiar. Clara respiró hondo. Sentía las manos temblar mientras sostenía la de Ramírez, aún arrodillado frente a ella, y la del pequeño que la miraba con esos ojitos llenos de esperanza. Su corazón estaba dividido,
La herida aún dolía, pero no podía ignorar la sinceridad de aquel gesto. Abrió los ojos lentamente y habló con voz firme. Señor Ramírez, no soy de piedra. Sus palabras me tocan, y ver a su hijo defendiendo lo justo me hace creer que todavía queda bondad en su familia. Pero no basta con disculparse aquí, delante de todos. El murmullo entre los empleados creció. Clara enderezó los hombros y continuó. Si de verdad quiere que vuelva, quiero condiciones claras. Respeto, primero que nada. No solo para mí, para todos los trabajadores. Salarios justos, un trato humano y cero humillaciones. Porque lo que pasó hoy no puede repetirse jamás. Ramírez la miró con los ojos húmedos, aún arrodillado. Te lo prometo, Clara. Haré esos cambios. No quiero seguir siendo el hombre que fui hasta ahora. Ella frunció el ceño, todavía dudando. No quiero promesas que el viento se lleve. Quiero hechos. Si cumples, lo demostrarás día a día. Y si no, me iré para siempre. Los empleados que rodeaban la escena asintieron en silencio, algunos incluso con lágrimas contenidas. Era como si Clara hubiera puesto voz al clamor de todos. El niño sonrió al escucharla, orgulloso de la valentía de aquella mujer. ¿Lo harás, papá?, preguntó, con los ojos brillando. Ramírez asintió solemnemente, sintiendo el peso del compromiso en el pecho. Lo haré. Te lo juro por lo más valioso que tengo, mi hijo. Clara bajó la mirada, respirando profundo. Su corazón le pedía desconfiar, pero aquella respuesta le llegó al alma. Está bien, dijo al fin, con lágrimas cayendo por su rostro. Te daré esa oportunidad. Pero será la última. Un aplauso espontáneo se escuchó entre algunos de los empleados y transeúntes, como si presenciaran un acto histórico en la vida de aquel hombre. Ramírez se incorporó lentamente, con los ojos rojos, mientras el niño, emocionado, lo abrazaba con fuerza. Sabía que podías hacerlo, papá. Pero la verdadera prueba aún no había empezado. Porque lo que Ramírez debía enfrentar ahora no era solo la confianza de Clara, sino cambiar toda una vida de dureza y orgullo. De regreso en el edificio, el ambiente era distinto. Los pasillos, normalmente fríos y tensos bajo el mando del severo Ramírez, ahora estaban llenos de murmullos. La noticia de lo ocurrido en la calle ya corría de boca en boca. Empleados curiosos se asomaban desde sus escritorios, tratando de confirmar si era cierto que el jefe cruel había cambiado frente a todos. Ramírez caminaba con el rostro serio, acompañado de Clara y su hijo. Clara mantenía la cabeza erguida, aunque en su interior luchaba contra la desconfianza. El niño, en cambio, parecía caminar con orgullo, como si supiera que había logrado mover el corazón de su padre. Al llegar a la sala de juntas, los empleados ya estaban reunidos, algunos de pie, otros sentados. Todos lo miraban expectantes. El silencio se volvió tan pesado que hasta el sonido del reloj parecía amplificado. Ramírez se colocó al frente, respiró profundo y habló con voz grave. Sé que todos han escuchado lo que pasó. Y no voy a negarlo. Hoy, frente a Clara y a mi hijo, entendí que he sido un jefe cruel, injusto y ciego al valor de quienes realmente sostienen esta empresa. Los empleados se miraron entre sí, sorprendidos. Nunca antes lo habían oído admitir una falta. Hoy quiero empezar de nuevo, continuó, con la voz más firme. No habrá más humillaciones, ni abusos de poder. Habrá respeto, condiciones justas y reconocimiento para cada uno de ustedes. Clara lo observaba en silencio, midiendo cada palabra, preguntándose si cumpliría lo prometido o si todo era un simple discurso para calmar las aguas. Ramírez extendió la mano hacia ella y la presentó frente a todos. Clara no solo regresa. Desde hoy será la encargada de supervisar que estas promesas se cumplan. Nadie mejor que ella para recordarme, y recordarnos a todos, que la dignidad siempre debe estar por encima del dinero. Un murmullo de asombro llenó la sala. Algunos empleados empezaron a aplaudir tímidamente. Otros se limpiaban discretamente las lágrimas. El hijo de Ramírez, con los ojos brillantes, abrazó a su padre por la cintura y murmuró. Ahora sí estoy orgulloso de ti, papá. Ramírez bajó la mirada hacia él, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. Pero mientras el ambiente se llenaba de esperanza, Clara pensaba en silencio, las palabras son bonitas, pero los verdaderos cambios se verán con el tiempo.
Y en ese momento, un nuevo desafío se avecinaba, la primera gran decisión que pondría a prueba al nuevo Ramírez llegaría antes de lo esperado. La reunión parecía haber terminado con un aire de alivio. Los empleados intercambiaban miradas de esperanza, mientras Clara permanecía seria, evaluando cada gesto del jefe. El niño, feliz, no soltaba la mano de su padre. De pronto, la puerta de la sala de juntas se abrió de golpe. Entró uno de los gerentes de área, un hombre de mediana edad que siempre había gozado del favoritismo de Ramírez. Su voz sonó fuerte y cargada de molestia. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué todo el mundo está perdiendo el tiempo en discursos? Tenemos clientes que atender y números que cumplir. El ambiente se tensó de inmediato. Varios empleados bajaron la cabeza, temerosos. Ese gerente era conocido por maltratar y humillar al personal, escudándose siempre en que tenía el respaldo del jefe. El hombre se volvió hacia Ramírez con gesto altanero. Con todo respeto, señor, esto de tratar a los trabajadores con tanta consideración es una pérdida de autoridad. Usted siempre ha manejado esta empresa con mano dura, y así hemos conseguido resultados. No podemos echarnos atrás ahora. Los murmullos estallaron en la sala. Todos sabían que ese momento sería la verdadera prueba. Clara cruzó los brazos, esperando la reacción del jefe. El niño lo miró con ansiedad, con los labios apretados, rogando que no retrocediera. Ramírez apretó los puños. Durante un instante, su viejo yo quiso resurgir, la voz del orgullo, de los negocios, del poder. Pero al mirar a su hijo, recordó el dolor en sus palabras: serás mi vergüenza. Se levantó lentamente y, con voz firme, dijo: tú también formas parte de este cambio. Aquí no habrá más maltratos. Ni de mí, ni de nadie. El gerente lo miró incrédulo. ¿Está bromeando, señor? ¿Después de todo lo que hemos trabajado bajo sus órdenes? ¿Va a cambiarlo todo por el capricho de una empleada? Clara lo miró con dureza, y el niño frunció el ceño. El silencio volvió a pesar en la sala. Ramírez se acercó al gerente, clavándole los ojos con una firmeza distinta, no arrogante, sino determinada. No es un capricho. Es justicia. Y si no estás dispuesto a tratar a la gente con dignidad, esta empresa ya no es tu lugar. Un murmullo de asombro recorrió la sala. El gerente retrocedió, sorprendido, incapaz de responder. Por primera vez, todos vieron al jefe no como un tirano, sino como un líder capaz de rectificar. El niño sonrió con orgullo. Clara, aunque todavía desconfiada, no pudo evitar que su corazón se agitara al verlo cumplir lo que había prometido apenas minutos antes. Pero ese solo era el primer obstáculo. El verdadero cambio apenas comenzaba, y cada decisión pondría a prueba si Ramírez estaba dispuesto a sostener su nueva palabra. El eco de las palabras de Ramírez aún flotaba en la sala. El gerente, derrotado, salió sin decir nada más, y los empleados lo observaron con ojos llenos de sorpresa y alivio. Por primera vez, el jefe cruel parecía haber dado un paso real hacia el cambio. Clara se cruzó de brazos. No aplaudió, no sonrió. Sabía que las pruebas verdaderas no serían discursos ni escenas aisladas, sino decisiones constantes. Sin embargo, dentro de ella algo empezaba a suavizarse, aunque no lo admitiera todavía. El niño, emocionado, se aferró al brazo de su padre. ¿Viste, papá? Lo hiciste de verdad. Ramírez acarició el cabello de su hijo con una sonrisa cansada. Lo hice porque tenía que hacerlo. Justo en ese momento, sonó el celular de Ramírez. Contestó sin pensarlo, y la voz al otro lado lo dejó helado. Señor Ramírez, habla el hospital. Tenemos noticias sobre Clara y su hijo. Todos voltearon hacia ella de inmediato. Clara se puso rígida, confundida. ¿El hospital?, preguntó, con la voz temblorosa. El médico al otro lado continuó. Su hijo fue traído hace unos minutos. Tuvo una recaída de salud. Necesitamos que venga lo antes posible. El rostro de Clara se desfiguró en un grito ahogado. Las lágrimas brotaron sin control mientras se llevaba las manos a la boca. Mi niño, no. El teléfono cayó de las manos de Ramírez, y el silencio se apoderó de la sala. Todos comprendieron que lo que venía era mucho más grande que cualquier conflicto laboral.
El niño de Ramírez, con los ojos abiertos de par en par, corrió hacia Clara y la abrazó. Tranquila, Clara, mi papá te llevará al hospital. Ramírez, todavía en shock, sintió como el corazón se le aceleraba. Miró a Clara, destrozada, y supo que este era el verdadero momento de demostrar quién era. Sin pensarlo, tomó sus llaves y dijo con voz firme: Vamos ahora mismo. Lo que ninguno sabía era que en ese hospital se revelaría una verdad escondida que cambiaría para siempre el destino de todos. El auto de Ramírez avanzaba a toda velocidad entre el tráfico. Clara, en el asiento trasero, lloraba sin consuelo, con las manos juntas como si rezara. El hijo de Ramírez, a su lado, intentaba calmarla con una ternura que no parecía de su edad. Tranquila, Clara, tu niño es fuerte, susurraba, acariciándole la mano. Todo va a salir bien. Ramírez, al volante, tenía el rostro endurecido por la tensión. Su corazón latía con fuerza. Aquella mujer, que había despreciado horas atrás, ahora le parecía a alguien invaluable, y la idea de que perdiera a su hijo lo atravesaba como un puñal. Al llegar al hospital, corrieron por los pasillos hasta llegar a la sala de urgencias. Un médico los esperaba con semblante serio. ¿Usted es la madre del niño?, preguntó mirando a Clara. Ella sintió con los ojos hinchados de lágrimas. Sí, soy yo. ¿Cómo está mi hijo? El médico suspiró. Está estable por ahora, pero necesitamos hacerle pruebas más profundas. Su pequeño tiene una condición cardíaca que no ha sido tratada correctamente. Es delicada, y debemos actuar rápido. Clara sintió que las piernas le flaqueaban. Se sostuvo de la pared, mientras las lágrimas le corrían con más fuerza. No, no puede ser. Ramírez dio un paso al frente, con el rostro impactado. ¿Una condición cardíaca? ¿Por qué no lo supimos antes? Clara lo miró con rabia y dolor. ¿Cómo cree que lo iba a tratar? Con el sueldo miserable que tenía, apenas alcanzaba para la comida. Las medicinas eran un lujo imposible. El silencio se hizo pesado. Ramírez tragó saliva, sintiendo que la culpa lo ahogaba. Todo su orgullo, todo su dinero, y él había sido incapaz de ver que tenía a su lado a una madre luchando contra lo imposible. El médico los interrumpió. Necesitamos autorización inmediata para realizarle una cirugía de emergencia. Si no actuamos, podría ser demasiado tarde. Clara temblaba. ¿Cirugía? Pero, yo no tengo cómo pagar eso. Antes de que pudiera terminar, Ramírez levantó la mano con firmeza. Yo me haré cargo de todo. No importa el costo. Solo sálvenlo. El médico asintió y se marchó de inmediato a preparar el procedimiento. Clara se desplomó en una silla, llorando. El hijo de Ramírez se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. Tu hijo va a estar bien, Clara. Mi papá lo prometió. Ramírez la observaba, con el corazón en un puño. En su interior, algo le decía que aquel niño enfermo no solo pondría a prueba su promesa, sino que estaba a punto de revelar una conexión que cambiaría para siempre sus vidas. El pasillo del hospital estaba cargado de tensión. Clara se balanceaba en la silla, con las manos entrelazadas y los ojos rojos de tanto llorar. El hijo de Ramírez se mantenía a su lado, sin soltarla, como un pequeño guardián que le daba fuerza con su inocencia. Ramírez, de pie, caminaba de un lado a otro. El eco de sus propios pasos lo atormentaba. Nunca en su vida había sentido tanta impotencia. Un médico salió de la sala de cirugía y se acercó con semblante grave. Estamos estabilizando al niño, explicó, pero encontramos algo inesperado en su historial clínico. Clara se incorporó, con el corazón en la garganta. ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué le ocurre a mi hijo? El médico dudó unos segundos antes de hablar. En los análisis descubrimos un detalle importante: su hijo tiene un tipo de sangre poco común, idéntico al del señor Ramírez. Es extraño, porque este patrón suele darse en la misma línea familiar. Las palabras cayeron como un rayo. Clara abrió los ojos, descompuesta, mientras Ramírez se quedó helado, incapaz de articular palabra. ¿Está diciendo qué?, preguntó Clara, con la voz quebrada. El médico los miró con seriedad. No puedo afirmarlo sin más estudios. Pero médicamente, es muy probable que el señor Ramírez tenga un lazo de sangre con el niño.
Clara se cubrió la boca con las manos, las lágrimas brotando de nuevo. El hijo de Ramírez, confundido, miró a su padre y luego a Clara. ¿Qué quiere decir, papá? ¿Ese niño podría ser mi hermano? El silencio fue sepulcral. Ramírez retrocedió un paso, con el rostro desencajado, mientras su corazón latía como nunca. Imágenes de su pasado lo golpearon de golpe, un antiguo amor, una decisión apresurada, un abandono que había preferido olvidar. Clara lo miró fijamente, entre dolor y rabia. Sabía que algún día esta verdad saldría a la luz, susurró, con la voz rota. Ese niño no solo es mi hijo, también es tuyo, Ramírez. El mundo del empresario se vino abajo. Todo lo que había defendido, todo lo que había construido con orgullo, se quebraba frente a esa revelación. El niño, luchando por su vida dentro del quirófano, era en realidad su propio hijo. Las palabras de Clara retumbaron en el aire como un trueno imposible de ignorar. Ese niño, también es tuyo, Ramírez. El empresario se quedó paralizado. Los murmullos de los pasillos parecieron desvanecerse, todo giraba a su alrededor. ¿Qué estás diciendo? Balbuceó, con la voz quebrada. Clara lo miró directo a los ojos, con lágrimas y rabia contenida. Hace años, cuando yo trabajaba en la primera empresa que dirigías, tú y yo, tuvimos una relación. No era nada oficial, porque yo sabía que nunca me verías como a una igual. Y cuando quedé embarazada, me dejaste sola. Dijiste que no estabas listo para cargar con responsabilidades. Ramírez retrocedió, como si cada palabra fuera una daga clavándose en su pecho. Yo no lo sabía. Claro que lo sabías. Exclamó Clara con un grito ahogado. Te lo dije, y preferiste callar y darme la espalda. El hijo de Ramírez, confundido, lo miró con lágrimas en los ojos. Papá. ¿Es verdad lo que dice Clara? ¿Ese niño en la sala, es mi hermano? Ramírez sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Sus labios temblaban. Sí, murmuró, bajando la cabeza. Es verdad. Un silencio denso llenó el pasillo. Clara se dejó caer en la silla, sollozando con dolor y alivio a la vez. El hijo de Ramírez lo observaba con decepción y tristeza. Papá, no solo fuiste cruel con Clara. Fuiste cruel con tu propio hijo. Ramírez se cubrió el rostro con ambas manos. Toda su dureza, su arrogancia, se derrumbaba. He sido un monstruo, susurró entre lágrimas. Abandoné a mi sangre, a mi propio hijo, y hoy la vida me lo cobra de la forma más dura. Clara, aún rota, levantó la vista. Si él sobrevive, no será gracias a ti. Será gracias a mi lucha, a mis años de sacrificio, a cada lágrima derramada. Pero si de verdad quieres enmendar algo, este es tu momento. Ramírez alzó la cabeza, con el rostro bañado en lágrimas. Haré lo que sea. Si mi hijo necesita mi vida, se la daré. El médico regresó en ese instante, con un gesto grave. Necesitamos un donante compatible de inmediato para salvarlo. Y el único candidato aquí, es usted, señor Ramírez. Todos contuvieron la respiración. El momento decisivo había llegado. El pasillo del hospital quedó en un silencio absoluto. Las palabras del médico retumbaron con la fuerza de una sentencia. El único candidato compatible, es usted, señor Ramírez. El empresario sintió que la sangre le helaba. Su respiración se agitó, pero sin dudar más de un segundo, asintió con firmeza. Háganme las pruebas. Si mi hijo necesita algo de mí, lo tendrá. Clara lo miró con los ojos enrojecidos. No sabía si confiar en él, pero en ese momento lo único que importaba era salvar la vida del pequeño. El niño de Ramírez, tomado de la mano de su padre, lo miró con lágrimas. Papá, no tengas miedo. Hazlo por mi hermano, hazlo por nosotros. Minutos después, las pruebas confirmaron la compatibilidad. Ramírez se preparó para la cirugía como donante. Por primera vez en su vida, no pensaba en contratos, dinero ni poder. Solo en su hijo, aquel niño al que había negado sin saberlo y que ahora dependía de él. La operación fue larga y tensa. Clara rezaba en silencio, el hijo menor de Ramírez no se despegaba de ella, y los empleados que se habían enterado esperaban con angustia en la sala. Finalmente, el médico salió con una sonrisa cansada.
El niño está fuera de peligro. La cirugía fue un éxito. Clara rompió en llanto, cayendo de rodillas, agradeciendo entre sollozos. El hijo de Ramírez la abrazó con fuerza, contagiado de aquella emoción. Horas más tarde, en la sala de recuperación, Ramírez abrió los ojos lentamente. Débil, pero con una paz desconocida. A su lado, estaban sus dos hijos, el pequeño aún dormido, recuperándose, y el mayor mirándolo con orgullo. Clara se acercó, con lágrimas todavía en los ojos. No sé si podré perdonarte todo lo que hiciste, pero hoy diste un paso que lo cambia todo. Ramírez la miró, con la voz ronca. No busco tu perdón inmediato, solo quiero demostrarte que nunca más volveré a fallarle. Ni a ti, ni a ellos. El niño lo tomó de la mano. Ahora sí eres mi ejemplo, papá. Las lágrimas corrieron por el rostro del empresario. Por primera vez en su vida, sintió que lo verdaderamente valioso no estaba en los lujos, ni en los contratos, ni en el poder, sino en las personas a las que había ignorado tanto tiempo. El relato terminaba con una sala iluminada por la esperanza. Una madre valiente, un jefe transformado, y dos hermanos unidos por un destino que los obligó a revelar la verdad. Y así, la lección quedó grabada para siempre. La verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en el valor de las personas y en el amor que somos capaces de dar. Gracias por acompañarnos en esta historia tan conmovedora. Si quieres seguir viviendo relatos llenos de emociones y giros inesperados, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguno. Aquí te dejo 2 videos más que seguro te harán reflexionar y emocionarte. Haz clic en cualquiera y continúa con nosotros, porque cada historia puede cambiar una vida.